Mbappé con la U ganaron 2 Copas Libertadores y Haaland se fue con las manos vacías. ¿Será esta la revancha de Haaland? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, soy Don Scruffy y te doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de nuestra serie Perdóname Marvel, sigo sin ser original, donde estamos llevando a cabo experimentos en el Football Manager. Dicen que las segundas partes no son buenas, salvo Shrek 2 o El Padrino 2, y en este segundo video veremos nuevamente qué pasaría si Kylian Mbappé y Erling Haaland estuvieran 15 temporadas atrapados en la Chilean Premier League, pero esta vez cambiando de clubes, cosa importante. Tal como lo dijimos en el anterior video, con el fin de hacerlo parejo, pusimos a Haaland y Mbappé en los dos clubes más grandes del fútbol chileno, y que hoy se disputan el título del torneo todavía. Van palo y palo, Colo-Colo y la Universidad de Chile. Y para hacerlo aún más justo, hicimos 2 simulaciones para que cada uno esté en cada club, porque no quisimos dejar nada al azar. Para esto, les hicimos un contrato de 14 temporadas y medias a partir del día 1 de enero de 2024 y hasta el 30 de junio de 2038, con un fichaje pactado futuro con sus clubes de la vida real. Esto es el Real Madrid en el caso de Mbappé y el City en caso de Haaland. De este modo es imposible que queden libres, los puedan fichar, los cedan. Sí, estoy haciendo un repollo de todo lo que dije en el video pasado, pero es por si estás viendo por primera vez este video para que entiendas más o menos de qué va esto. En el capítulo anterior, Kylian, espérate, ¿ya viste el otro video? No te vayas a comer un spoiler. Mejor que pauses este video, pinches aquí arribita y vas a ver el otro si no lo viste aún. Así llegas con la info clarita y no te comes así como, oye, pero esto yo no lo había visto. Bueno, que no se te diga que no se te advirtió. Y una vez que lo veas, te vienes para acá y lo ves. ¿Te parece? ¿Sí? Buenísimo. En el capítulo anterior, Kylian Mbappé ganó 25 títulos con la Universidad de Chile, mientras que Haaland ganó 11 con Colo-Colo. Una diferencia importante que también se sustentó en el juego y en el rendimiento mostrado. Dicho esto, vamos con Kylian Mbappé en Colo-Colo y Erling Haaland en la Universidad de Chile. En la primera temporada, Colo-Colo junto con Mbappé fueron campeones con 64 puntos, seguidos por la U y Haaland con 55 unidades. Haaland fue el goleador del torneo con 18 anotaciones y el cacique completó el doblete en esta temporada ganando la Copa Chile rápidamente, triunfando en la final ante nada más y nada menos que el Gullita, vía lanzamientos penales. En Copa Libertadores, a diferencia nuevamente de la vida real, Colo-Colo queda fuera en la segunda ronda previa de clasificación, siendo eliminados por Godoy Cruz. Ya sabemos que en la vida real eliminan a Godoy Cruz, eliminan a Sportivo Trinidense, llegan a la fase de grupos y logran alcanzar los cuartos de final donde quedaron eliminados por River Plate. También es importante señalar que la U esta temporada, que en la vida real no jugó la Copa Libertadores, por lo tanto no hay competición internacional que realizar. El año 2025, otro doblete para Colo-Colo, ya que ganan la Copa Chile y el Campeonato Nacional con 59 puntos, seguido muy de cerca por la U con 57. El goleador del torneo es nuevamente Erling Haaland con 24 goles. Muy bien Haaland. En Copa Libertadores, la U queda eliminada en fase de grupos, terminando en tercer lugar con 6 unidades, por detrás de Atlético Mineiro y Nacional de Uruguay, cayendo a Copa Sudamericana, en la que fue eliminado por Corinthians en octavos de final. Colo-Colo por su parte cayó eliminado en la ronda de octavos de la Libertadores ante Independiente de Santa Fe de Colombia. El tercer año, Haaland y la U levantan su primer título juntos, siendo campeones del torneo nacional con 63 puntos, seguidos por Colo-Colo con 53, larga diferencia. Haaland otra vez fue el goleador de la competición con 22 anotaciones. En Lali, la U es eliminada por River en octavos de final vía lanzamientos penales, mientras que el Colo-Colo cae ante Flamengo en cuartos de final. Al igual que en Liga, Haaland resulta ser el goleador del torneo con 8 goles en 7 partidos, mientras que Mbappé fue elegido como el mejor jugador del torneo, por sobre Gabigol y Ronnie, con un rendimiento promedio del 7,82. Muy bien Mbappé, muy bien, se desató Mbappé con Colo-Colo. La temporada 2027 coronó nuevamente a la U y Haaland como campeones de Liga, con 73 puntos, seguidos por Colo-Colo con 67. El goleador este año fue Kylian Mbappé, ahora cambió el goleador, ya le dijo a Haaland, no, me toca a mí, convirtiendo 25 goles. Se están superando año tras año estos hueones, rígido, y eso me gusta. Colo-Colo gana nuevamente la Copa Chile este año, y en Libertadores ambos equipos llegaron hasta los cuartos de final, siendo nuevamente River y Flamengo los verdugos de la U y Colo-Colo, respectivamente. El año 2028 tiene cositas. Colo-Colo recupera el cetro del campeonato nacional con 76 puntos, seguido por la U con 69. Haaland recupera el título de goleador del torneo con 20 anotaciones. En el ámbito internacional, Colo-Colo queda fuera en cuartos de final de la Copa Libertadores en manos de Atlético Mineiro, mientras que la U ganó la Libertadores, weón. Van a pensar que hice todo esto para que estas partidas terminen así, cosas que se dan en el FM. En fase de grupos, finalizaron en segundo lugar con 10 unidades por detrás de Independiente del Valle. En octavos de final, eliminaron a Sao Paulo mediante lanzamientos penales, luego
luego de igualar a 3 en el global. En cuartos se deshicieron del Cruzeiro por un global de 4-3, mientras que en semifinales vengaron a Colo-Colo y eliminaron al Atlético Mineiro con un 2-1 en el global. En la final, disputada en el Estadio Monumental David Arellano, ¿cómo que ganó la U la Libertadores en el Estadio del Colo? La wea bizarra. La U derrotó mediante lanzamientos penales al Botafogo luego de empatar a 1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. El goleador del torneo fue Kylian Mbappé con 10 goles en 10 partidos disputados, mientras que Erling Haaland fue elegido como el mejor jugador del torneo, con una media de 7,45 de rendimiento por sobre Jerónimo Rivera y Luis Enrique, ambos del Botafogo. En el 2029, la U recupera el trono nacional, coronándose campeón con 79 puntos, por delante de Colo-Colo, que finalizó con 67 unidades en el segundo puesto. Este título viene acompañado de un doblete, el primero de la U, puesto que triunfaron también en la Copa Chile. El goleador del campeonato fue Kylian Mbappé con 27 goles. ¿Qué wea Kylian? En Libertadores, la U queda eliminada en octavos de final ante el Sporting Cristal vía lanzamientos penales, mientras que Colo-Colo por su lado quedó fuera en fase de grupos en el último lugar con 7 puntos, por detrás de Sao Paulo, River Plate y Alianza FC de Colombia. En el año 2030, la U vuelve a conseguir un doblete, triunfando en el campeonato nacional con 74 puntos, seguido por Colo-Colo con 65, y en Copa Chile le ganó la final a Colo-Colo. Sí, se vengó de lo que sucedió en la primera temporada. El goleador del campeonato nacional recupera otra vez Haaland su trono con 22 goles. En Libertadores, Colo-Colo llega hasta los cuartos de final cayendo ante Gremio de Porto Alegre, mientras que la U quedó eliminada en octavos por el Inter de Porto Alegre. Básicamente los gauchos eliminaron a los chilenos. Interrumpimos su libre disfrute de este video para este espacio comercial. Les recuerdo que si quieren ver en detalle de cada una de las temporadas, o lo que buenamente permita la partida, no olviden que tenemos nuestro Patreon oficial, donde puedes acceder a las partidas, como también a nuestro Excel, donde registramos toda esta información que estamos mencionando. O sea, si te quieres spoilear, vas al Patreon y abres y despliegas toda la información. Aparte tienes las partidas pasadas, tienes las partidas que están ahora, las bases de datos que ocupamos para ahora, cosa que si quieres replicar tú estos experimentos desde la comodidad de tu hogar. Para el año 2031 tenemos nuevamente cositas. El campeón por primera vez en estos videos, en el anterior Oeste, no fue ni Colo-Colo ni la U, fue la Católica con 71 puntos, seguidos por Colo-Colo y la U con 70 y 68 puntos respectivamente. Haaland, eso sí, mantiene su título al máximo goleador del torneo con 26 goles, demencial. La U, eso sí, consigue el título de la Copa Chile. En Lali, el Goyita fue eliminado en octavos de final en manos del Santos, mientras que Colo-Colo ganó su primera Libertadores de estos videos. Al fin, el conjunto popular gana su primer título internacional en estos videos, sumando su segundo título máximo continental. Recuerden que Colo-Colo ya tiene una Libertadores que ganó en el año 91. En fase de grupos quedaron en segundo puesto con 8 puntos por detrás de Cruzeiro. En octavos de final eliminaron al Palmeiras con un global de 3-1, mientras que en cuartos de final demostraron total jerarquía aplastando a con un 6-0 en el global. En semifinales dieron cuenta del Botafogo vía lanzamientos penales, luego de igualar 5-5 en el global. Y en la final, disputada en el estadio Marcelo Alberto Bielsa, el Coloso del Parque, ubicado en Rosario, Argentina, derrotaron por un marcador de 3-1 al Santos de Brasil. El año 2032 también tiene cositas. Y ahora, ¿para quién será? Considera que Colo-Colo ganó Lali el año anterior. Este video tiene más novedades que el otro. Shrek 2 estaría orgulloso de esto. El campeón del torneo nacional fue la U con 74 puntos, seguido muy de cerca por Colo-Colo con 73. Absolutamente reñida la definición. Haaland otra vez fue el goleador del campeonato, esta vez con 25 conquistas. Muy bien, Haaland. La U firma el doblete tras imponerse en la final de la Copa Chile ante la Universidad Católica por 2-1. El clásico universitario fue azul. En Copa Libertadores, Colo-Colo queda eliminado en octavos de final, cayendo en tanda de penales ante Nacional de Uruguay, luego de igualar a 3 en el global. La U, por su parte, como ya se lo pueden imaginar, ganó otra Copa Libertadores. ¡Weón, qué locura! Campeones chilenos consecutivos en Lali, jamás antes visto. Esto ya sí que está escapando la lógica. En fase de grupos, la U queda en segundo lugar con 12 puntos por detrás del Flamengo. En octavos, elimina a River Plate con un ajustado 1-0 en el global. En cuartos de final, elimina al Atlético Nacional de Colombia con un global de 5-2, mientras que en semifinales tuvo que enfrentarse al siempre complicado Palmeiras, eliminándolo vía lanzamientos penales, luego de igualar a 2 en el global. En la final, disputado en el Estadio Deportivo Cali de Colombia, ¿no fue el mismo donde ganó una Libertadores en el video pasado? Creo que sí. Venció por 2-1 al Sao Paulo. Ahora Haaland fue el que logró el triplete con la U. Tremendo.
Haaland y Mbappé, tripletes con la U. Bien, lo firmo. El año 2033, eso sí, implicó un bajón futbolístico para ambos clubes. La U, aún a pesar de ello, fue campeón del campeonato nacional con 71 puntos. El Cacique, por su lado, finalizó tercero con 58 unidades. Otra vez Haaland fue el goleador con 26 anotaciones. 3 temporadas con al menos 25 goles en liga. Tremendo. Muy buen registro de Haaland. Eso sí, Colo-Colo fue el campeón de la Copa Chile en esta temporada. En Libertadores, los dos clubes quedaron fuera en fase de grupos. Los albos quedaron en el último puesto con 2 puntos por detrás de Vasco da Gama, Corinthians y Barcelona de Ecuador. Los azules, por su lado, finalizaron en tercer puesto con 9 unidades, siendo eliminados por diferencia de goles, quedando detrás de Sao Paulo y Vélez Sarsfield, cayendo a la Copa Sudamericana, competición en la que fueron eliminados por el Atlético Paranaense en cuartos de final. Llegamos al año 2034 y el romántico viajero consiguió un tricampeonato, finalizando en el primer puesto con 76 unidades. Colo-Colo otra vez resulta tercero con 60 puntos y Haaland nuevamente es el goleador del campeonato, aunque con 18 conquistas. Está bajando ya el nivel. En Copa Libertadores, tanto los azules como el Cacique fueron eliminados en octavos de final, siendo Flamengo y Palmeiras los que frustraron las intenciones de los clubes chilenos. En la temporada 2035, la U consigue un tetracampeonato con 77 puntos, siendo seguidos por Colo-Colo con 74. El goleador resultó ser Kylian Mbappé, quien finalmente logró acabar con el dominio del noruego después de 5 temporadas consecutivas, siendo el máximo goleador del campeonato. En Copa Chile, la U firma un nuevo doblete al consagrarse ante Universidad Católica. Clásico universitario en final de Copa Chile, siempre para la U. En Lali, el Cacique queda eliminado en manos del Vasco da Gama en cuartos de final, mientras que la U bajó la tercera Copa Libertadores, weón. ¿Qué está pasando, doctor? En fase de grupos, los azules finalizaron en primer puesto con 15 unidades por delante del Palmeiras, Bolívar y Caracas. En octavos de final dieron cuenta del Fluminense con un global de 3-2 en el marcador, mientras que en cuartos pasaron por encima de Internacional de Porto Alegre con un aplastante 6-1 en el global. En semis tuvieron una serie reñida ante Vélez Sarsfield, luego de igualar a 2 en el global, por lo que vencieron en la tanda de penales, debiendo enfrentar al Vasco da Gama en la final, triunfando con un 2-0 en el marcador. Encuentro que fue disputado otra vez en el Estadio Monumental David Arellano. Bullita dio 2 veces la vuelta en casa del archirrival, FM-CTM. El goleador de la Copa, por cierto, fue Kylian Mbappé con 10 anotaciones. El año 2036 fue nuevamente histórico para la U, ya que consiguieron hacer un histórico pentacampeonato con 78 puntos. Yo creo que van a pensar que de verdad arreglé todo esto para beneficiar al Bullita, pero no es así, lo juro, lo prometo, weón. No arreglé esta cuestión. Ustedes cuando descarguen la partida van a poder darse cuenta de que el tiempo que dura es lo que corresponde. No metí mano, ya aviso. Colo-Colo, por su parte, finalizó en el cuarto puesto con 52 puntos. Otra vez un declive futbolístico para el Cacique. Por primera vez desde el inicio de esta partida, ni Kylian ni Haaland fueron goleadores del campeonato. Se acabó la hegemonía de ambos. Los azules firmaron el doblete nuevamente ganando la Copa Chile. En Copa Libertadores casi hay bicampeonato azul, porque llegaron a la final del torneo donde triunfó el Flamengo. Los albos en tantos llegaron hasta los cuartos de final de la competición, siendo eliminados por el Sao Paulo. El año 2037 se acabó la hegemonía azul en el campeonato nacional, resultando la UC campeona con 63 puntos. La U finalizó en el segundo puesto con 59 unidades. Colo-Colo, por su lado, quedó en el cuarto lugar con 53. En Lali, la U quedó afuera en octavos de final ante Sao Paulo, mientras que el Cacique queda afuera en la ronda previa de la Sudamericana, cayendo mediante lanzamientos penales ante San Luis de Quillota, luego de igualar a 1 en el tiempo reglamentario. La última temporada de Haaland y Mbappé en la Chilean Premier League terminó con la Universidad de Chile como campeona del torneo con 71 puntos. Colo-Colo finalizó en un decepcionante séptimo puesto con 44 unidades. Sintieron la partida de Mbappé. No obstante, los albos sí fueron campeones de la Copa Chile, y en el plano internacional otra vez Colo-Colo se quedó en la ronda previa de la Copa Sudamericana, cayendo esta vez ante Cobresal por 1-0. La U alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que cayó ante el Atlético Paranaense. Llega la hora nuevamente del recuento, y es Haaland el que parece que a simple vista logra imponerse en el apartado de títulos. Kylian y Colo-Colo consiguieron 14 títulos, que se desglosan en una Copa Libertadores, 3 campeonatos nacionales, 5 Copas Chile y 6 Supercopas. Haaland y la U, en tanto, lograron 27 títulos, que se resumen en 3 Copas Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas, 10 campeonatos nacionales, 6 Copas Chile y 6 Supercopas. Definitivamente, la U fue el que mejor aprovechó estos super refuerzos en ambos videos. No hay ninguna duda
duda de que esto es así. En cuanto a sus números, Kylian Mbappé disputó 524 partidos con la camiseta alba, siendo titular en 521 de ellos y entrando 3 veces desde la banca, convirtiendo 332 goles, entregando 102 asistencias, siendo elegido 129 veces como el mejor jugador del partido con un rendimiento promedio del 7,3. Haaland, por su parte, jugó 574 encuentros con los azules, siendo titular en 557 de ellos, con 17 veces entrando desde la banca. Convirtió 425 goles, entregó 115 asistencias, siendo elegido también 115 veces como el hombre del partido, con una media de rendimiento del 7,42. Y así termina esta segunda parte y final de qué pasaría si Kylian Mbappé y Erling Haaland jugaran en la Chilean Premier League. ¿Te gustaron los resultados? ¿Te quedaste con ganas de ver más? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que si quieres tener aún más conocimiento de qué sucedió en estas partidas, tenemos habilitado nuestro Patreon oficial, donde tenemos distintas categorías de precios para que puedas acceder a la totalidad de nuestro contenido, desde $1,50 hasta los $5. Revísalo, ve si te tinca, puedes descargar cualquiera de estas dos partidas para poder simular lo que pasa en el futuro, tratar de levantar a Colo-Colo, volver a transformar al Cacique quizás en el conjunto más ganador de Chile, o volver a ganar una Libertadores con la U. Tú eliges, es tu decisión. Si te reíste, si lloraste, si te dieron ganas de mandar a la mierda al Gullita, al Cacique, a Mbappé o a Haaland, recuerda darle like y suscribirte a este canal, que me ayuda bastante, y si lo compartes en tu cuenta de Twitter, Instagram, TikTok o lo que sea, me ayuda también, y si me quieres seguir en dichas redes sociales, por supuesto, también te lo agradezco. Y si me quieres dejar ideas, lo agradezco mucho. Alguna voy a seleccionar de los comentarios. En el video pasado hay una muy buena que me interesó. Probablemente tome esa idea, porque bien, me gusta cuando me sugieren ideas que puedo ejecutar. Y aparte, quiero que me ayudes también a llegar a los 1000 suscriptores. Estamos lejos todavía, recién estamos por llegar a los 400. Quizás que cuando saque este video ya los pasamos, no lo sé. Pero bueno, así es la vida del futbolero, siempre esperando que la próxima temporada y el próximo video sean mucho mejor. Nos vemos en el próximo video y que nunca nos falte el FM. Adiós.